¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La ex canciller del periodo transitorio de Yanine Áñez no asistió a su declaración. Reveló que actualmente se encuentra en Chile. También respondió a diferentes cuestionamientos, como por qué permitió la designación de la hermana de Arturo Murillo como embajadora en otro país, siendo que ella no cumplía con los requisitos necesarios. También cuánto está involucrada con la designación de Mohamed Mostajo en el cargo. Y también cómo fue contactada por el gobierno transitorio de Yanine Áñez para ser nombrada canciller del Estado Plurinacional de Bolivia. Toda esta información es revelada por Karen Longaric, además de manifestar cómo pretende defenderse de estos juicios que el gobierno de Luis Arce anunciaron en su contra. Escuchemos las palabras de Karen Longaric y luego continuamos. Con muchas actividades académicas en Chile es posible obviamente hacer la audiencia de manera online. En el tema relacionado a la compra de los gases lacrimógenos y los 3 decretos que fueron firmados, aprobados en reunión de gabinete, pero la abogada suya ha confirmado, señora Karen Longaric, de que no se encuentra en el país, de que está en Chile. ¿Cuánto tiempo va a estar en Chile? ¿Esta es una cuestión de un viaje temporal por cuestiones académicas o usted ha decidido ya irse a radicar al vecino país? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto saludarlo. Bueno, qué pena que tenga que dar a conocer proyectos personales a través de la televisión. Las personas somos absolutamente libres de definir nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Pero dadas las circunstancias, pues voy a responder esa pregunta. He sido invitada a participar en un programa académico de investigación sobre algunos temas internacionales. Entonces, un tiempo voy a estar en Chile. Tengo programada una importante reunión en Europa los primeros días de julio, a la que debo asistir. Soy la única invitada boliviana a esta reunión, también sobre temas internacionales, temas jurídicos. Entonces tengo una agenda, afortunadamente tengo una agenda sobre la parte más importante de mi carrera profesional, que es la parte académica. Yo presumo que volveré a Bolivia, me imagino, a mediados de julio, es lo que tengo programado, ¿no? Sin embargo, podría darse la situación que vuelva antes por un par de días, pero no sé, no lo tengo previsto. Todo depende de mi actividad académica en función del programa del que estoy participando. Bueno, evidentemente esto forma parte de la vida privada de las personas. ¿Por qué se ha hecho noticia el tema de que usted no se encontraba en el país? Precisamente por esa citación que le ha enviado la Fiscalía para declarar en calidad de testigo sobre el tema de los gases lacrimógenos, sobre el caso Murillo y esos 3 decretos que se autorizaron para precisamente dar curso a esa compra, que como usted sabe, el caso Murillo, el caso de los gases lacrimógenos, se está investigando en el país, pero además se está investigando en los Estados Unidos por el tema del sobreprecio. Sí, efectivamente. Ayer me comunicaron desde mi casa en La Paz que habían dejado una citación y bueno, se habían rehusado a entregarla en mano, quisieron pegarla en la puerta de mi casa, lo hicieron. Sí, bueno, no hay comentarios que hacer al respecto. En menos de 24 horas me citaban a declarar.
como testigo, en este caso que lo investigan al señor Arturo Murillo. Yo me informé, por otra parte, de que a ningún otro de mis ex colegas los habían notificado hasta hoy a primera hora de la mañana. Entonces supuse que esta era una gestión rápida que estaba realizando el ministro de Justicia Lima, quien ya ha contaminado el proceso de investigación porque se ha animado, porque esa es la palabra, a pronunciarse sobre la culpabilidad de las personas, no sobre la presunción de inocencia, sino sobre la culpabilidad. Y como un dueño de la orquesta ha manifestado que todos son corresponsables de todo este tema. Lamentablemente, creo que no ha leído la Constitución y las leyes especiales respecto a la responsabilidad, en primer lugar, de los funcionarios públicos, de las MAES, y también a la responsabilidad penal de las personas, y que es absolutamente personalísima. Entonces hay una serie de apreciaciones que se han lanzado de manera irresponsable, pero que automáticamente han contaminado ese proceso de investigación. Y lo ha hecho precisamente el ministro de Justicia. Qué cosa lamentable para el país, ¿no? Entonces, pero de todas maneras yo hablé con una colega abogada muy prestigiosa, una excelente abogada, colega mía en San Andrés, y le pedí que por favor me asistiera, me prestara sus servicios profesionales en esto. Ella presentó hoy en la mañana un memorial indicando que no me encontraba en el país, pero que estaba dispuesta a prestar mi testimonio a través de por la vía online. A través de este método que se está usando actualmente mucho, pero además que ya lo había anticipado el propio viceministro de Justicia, indicando que los ministros que estaban en el exterior podían declarar a través de medios técnicos, a través de la vía online, etcétera. Entonces, supongo que han aceptado esa petición mía. Yo estuve pendiente, estuve sentada al lado de mi computadora desde las 3:30 de la tarde para ver si es que se conectaban conmigo y me interrogaban a las 4 de la tarde como estaba prevista la audiencia, pero lamentablemente no fue así. La doctora Odalia Zurita me llamó 5:30 de la tarde para decirme que no había encontrado a ningún fiscal en la fiscalía, pero que ella había dejado claramente sentado que nosotros habíamos advertido de esta situación en la mañana. Así que espero que seguramente en el curso de las próximas horas vayan a notificar nuevamente, esta vez a mi abogada, para que yo pueda prestar mis declaraciones por telemagnéticos, por medios telemagnéticos. Desde el Ministerio de Justicia y desde el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción se cuestionaba precisamente el día de ayer el que quienes fueron parte del gabinete del gobierno transitorio firmaron estos 3 decretos que dieron finalmente curso a la compra de los gases lacrimógenos. De por qué en la reunión de gabinete no se cuestionó, no se observó, no se pidió mayor información al momento de la suscripción de estos decretos que daban curso a la compra precisamente de estos agentes químicos que ahora se sabe había un precio que era muy diferente al precio de venta si se hubiera hecho de manera directa. Bueno, Jorge comprenderá que yo no puedo entrar en ese debate, lamentablemente. No tengo que prestar declaraciones públicas, con el mayor respeto, y quiero decirle que decretos se aprueban muchos, los aprueban todos los ministros. Los ministros no estamos pensando en que el colega va a robar, que nos está haciendo firmar un decreto para robar. Eso nunca, eso solamente seguramente existe en la mentalidad que tiene esas inclinaciones, pero en la gente honesta no crea así. Este tema se trató de reasignaciones presupuestarias en base al presupuesto que se asigna a cada ministerio anualmente.
y según la explicación técnica que he recibido de un ex colega, es que no puede haber control previo sobre la asignación de ese presupuesto. Cada MAE, la máxima autoridad ejecutiva en cada ministerio es responsable del manejo de su presupuesto. Yo no puedo inmiscuirme, como canciller no podía inmiscuirme en cada uno de estos temas, ¿no? Por eso es importante, sería muy importante que la prensa que tiene una visión amplia de los temas, imparcial de los temas, cosa que no tiene la Administración de Justicia, pero la prensa, que hay excelentes periodistas en Bolivia y que tiene que jugar un rol muy importante en este momento delicadísimo de la democracia en Bolivia, cuando está pendiendo de un hilo la democracia en este país. Tendrían que promover debates de carácter técnico acerca de este tema, porque yo entiendo, estimado Jorge, que el señor Diego Ayu, un prestigioso cientista político, ha escrito un libro donde menciona que en la época del gobierno de Evo Morales se firmaron más de 700 decretos supremos para compras directas por sumas millonarias. Entonces, ¿por qué no aprovechamos el momento? Colaboramos todos y todos levantamos, sacudimos el mantel para ver la mesa limpia, ¿no? Entonces es un momento apropiado para que también el gobierno del MAS, de la gestión del señor Evo Morales, haga un mea culpa, vea qué es lo que ocurrió y todos vamos a colaborar. Yo no me corro de ello, todo lo contrario, soy una mujer demócrata, esencialmente demócrata, que he servido a mi país toda la vida. Y lo seguiré haciendo sin miedo y con mucha energía y honestidad. Hace 5 días atrás, señora Karen, usted publicó un tuit que establece: como todos los bolivianos me siento indignada y apenada por los hechos de corrupción que se dieron en el gobierno transitorio, que traicionan la gesta heroica de los 21 días. Teníamos la obligación de trabajar con transparencia, honestidad y eficiencia en pos de una nueva Bolivia. Este es el tuit en el que usted revela su indignación y el sentirse traicionada por los hechos de corrupción. Internamente, en el gabinete del gobierno transitorio, no había en nuestros momentos ninguna discusión sobre este tema. A pesar de que ya se había denunciado desde la Procuraduría General el tema de que habían presiones para hacerlo sacar al procurador porque había pedido informes sobre el tema de los gases lacrimógenos. Esto en función al tuit en el que usted misma se siente indignada y traicionada por lo que ocurrió. Efectivamente, Jorge, para mí ha sido una noticia devastadora, le diré, porque confiaba tal vez ingenuamente, con excesiva ingenuidad, confiaba en que todos ahí estaban trabajando con honestidad para demostrar al país que sí se podía funcionar democráticamente y entregar el gobierno al partido o al candidato ganador. Para mí fue realmente un balde de agua fría, una decepción total del señor Arturo Murillo y de quienes pudieran estar involucrados en el futuro en casos de corrupción. No puedo creer, cuando alguna vez se mencionó se habló acerca de estas investigaciones y acerca de la posición del ex procurador, que por cierto una persona muy respetable, el señor Murillo siempre negó categóricamente esto, categóricamente y atribuyó a la campaña del MAS. Entonces, ¿cómo es que en tales circunstancias uno podía siquiera sospechar que había tal grado de compromiso con un hecho tan deplorable para el país? Me causa sorpresa y no me he recuperado de esa noticia, porque la verdad es que
ha sido un revés para la democracia, para el compromiso que teníamos todos de trabajar por el país. Porque todos habíamos entrado ahí, a ese gabinete, por 3 meses o por 4 meses para trabajar por el país. Y lamentablemente han ocurrido estos hechos que son absolutamente lamentables. Y no creo que sea que alcancemos conformidad al decir, bueno, en el MAS han habido peores casos de corrupción, que evidentemente las han habido muchísimos y que han duplicado y centuplicado estas cifras. Pero eso es diferente, 2 males no hacen un bien. Nosotros veníamos de criticar la corrupción. El movimiento pacífico que se dio en el país fue por el fraude y fue harto de la corrupción. Y entonces, el que alguien hubiese traicionado la buena fe y hubiese cometido a los primeros días de entrar, o no importa al final, un acto de corrupción, es absolutamente condenable y no me voy a correr de hacerlo siempre. Bueno, el tema Murillo va un poco más allá. Desde la Cancillería, hoy el canciller Rogelio Maita cuestionó, por ejemplo, la designación de la hermana de Murillo como cónsul en los Estados Unidos, que en su momento, recuerdo bien, y usted después nos mencionará aquello, la propia expresidenta Áñez decía que se trataba de una cuestión humanitaria. Por las circunstancias que rodeaban al trabajo y a la situación de la hermana de Murillo. Vamos a ver lo que decía el canciller Maita, por favor, luego le voy a pedir un criterio suyo. El currículum que presentó la hermana del exministro Arturo Murillo para ocupar el cargo de cónsul carecía de profesionalismo, dijo el canciller. Yo puedo decirles que en la hoja de vida no había nada, ninguna información de calificación profesional u otra. Fue recomendada por la propia exmandataria Áñez por un acto de humanidad. Designan cónsul a hermana de Murillo por acto de humanidad. Y esto lo decía así la señora Áñez, que fungía de presidenta, la señora que fungía en ese tiempo como canciller decía que lo siguiente, ¿no? Hemos recibido su currículum, decía. Es una persona capacitada para ejercer el cargo y eso no es nepotismo. Lo peor es que hubo descuido total en sus funciones. También que había sostenido reuniones con la esposa de Carlos Sánchez Berzaí, ¿no? en Miami. Todas estas reuniones esta persona las sostenía mientras el consulado estaba cerrado con candado. No había atención para los bolivianos y bolivianas. Los delitos en que habría incurrido son varios, entre ellos uso indebido de influencias, remarcó el canciller. Bueno, doctora, a propósito de esta designación de la hermana de Murillo como cónsul en los Estados Unidos, ¿qué fue lo que ocurrió de verdad? ¿Existieron temas humanitarios, como decía la expresidenta Áñez, o hubo presión de Murillo para ese nombramiento? Mire, Jorge, primero debo decirle que qué deplorable, qué triste es escuchar a todo un canciller de un país entrar en ese terreno. Qué lamentable. Y más aún cuando por 15 años el MAS ha gobernado con funcionarios en la Cancillería que no cumplían ningún requisito. Para nada, ni para cargos administrativos ni para cargos diplomáticos. Pero yo no voy a entrar en ese terreno porque en mi paso por la Cancillería, yo he trabajado en política exterior, no he trabajado con este tipo de temas, de asuntos, y no quiero caer en esto. Quiero decirle y reiterar nuevamente que de acuerdo al artículo 172 de la Constitución Política del Estado, el presidente de la República dirige la política exterior del país y es el que está facultado para nombrar al personal diplomático y al personal consular. En consecuencia, todos los nombramientos diplomáticos y consulares los hace el presidente y el canciller los refrenda. Hoy día, a la Armada
he leído en la prensa un titular bastante capcioso, porque dice: la ex canciller denuncia o acusa a la expresidenta que ella nombró. No, yo no acuso a nadie. Yo a la señora Áñez la respeto muchísimo, y lo que sí yo hice fue cumplir con la Constitución. La señora Áñez me daba instrucciones, y en la medida de lo posible, en la medida en que esos nombramientos eran verdaderamente inaceptables, que podían de alguna manera distorsionarme el trabajo en las embajadas, insistía con ella para que no se nombre. Y de ahí es que llegamos a profesionalizar la Cancillería, y tuvimos una Cancillería de lujo con encargados de negocios en todos los países, profesionales del más alto nivel, y la mayoría de ellos de la carrera diplomática, cosa que no ha tenido el gobierno del señor Evo Morales, y menos aún este gobierno. Por otra parte, cuando la presidenta me instruyó nombrarla a la señora Murillo, yo le advertí: mire, presidenta, es mejor que no, porque es hermana de un ministro. Entonces, bueno, Arturo Murillo argumentó con ella, y finalmente tuve instrucciones indicándome que sí se la nombre, porque respondía esta designación a razones humanitarias. La Constitución la respalda a la presidenta. Y ¿sabe qué, estimado Jorge? Revisen. Por favor, yo quisiera que el país, de una vez por todas, el pueblo boliviano, se haga respetar, y no acepte estas opiniones demagogas que nos hacen tanto daño. Que revisen, que no juzguen la paja en el ojo ajeno, cuando por años de años han cargado una viga a ellos. Entonces, la verdad es que es inaceptable. La verdad es que ocupar el tiempo en estas cosas, yo tengo mucho tiempo, tengo que ocupar mi tiempo en el trabajo que desarrollo, y ocupar el tiempo en defenderse de estas chicanas, de este acoso político, de esta persecución política, es lamentable, es lamentable. Además, es deplorable para el propio país. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Importante lo que usted menciona. Usted tuvo las observaciones en su momento, la designación de la hermana de Murillo como cónsul en los Estados Unidos, pero a pesar de aquello, la instrucción fue de la presidenta Áñez como para que ese nombramiento corriera. Esto por presión, intermediación, por lo que usted prefiera llamar, de Murillo, precisamente sobre esa designación de su hermana. Le agradezco mucho, doctora, por haber estado con nosotros estos minutos. Hemos hablado de varios temas, hemos tenido la posibilidad de conversar sobre varios temas, y por supuesto a la espera del momento en el que se le pueda tomar la declaración a partir de los medios digitales, del Zoom, o la determinación que vaya a tomar la Fiscalía. Doctora, mil gracias. A usted, Jorge, encantada. Hasta luego. Ahora sí, Karen, te he escuchado al final. Gracias, Mario. Para mí es un gusto saludarte y estar en tu programa. Estoy a tus órdenes. No voy a dar muchas vueltas, no voy a voltear. Ya he hablado bastante de lo que es diplomacia. Lo acabo de hablar con Gastón. Lo que quiero preguntarte a quemarropa es, ¿quién te nombró? Obviamente la presidenta. ¿Cómo te nombró? ¿La conocías? ¿Conocías de tu trayectoria larguísima en diplomacia? ¿Cómo te nombran? Mira, Mario, yo primero recibí una llamada. Yo recuerdo que fue el día 11 o el 12, recibí una llamada de mis colegas de la Cancillería, de mis antiguos colegas de Cancillería, indicándome que ellos iban a hacer una nota a las instancias políticas de ese momento, pidiendo de que me nombren canciller. Yo les agradecí mucho y les dije que no, que definitivamente no, porque yo estaba desarrollando un trabajo muy importante para mí en todo sentido, en lo profesional y con una
con excelente retribución, qué sé yo, era un trabajo muy importante para mí. Me excusé y bueno, pero luego me llamaron al día siguiente, ya el 12 me llamó de Santa Cruz el ex canciller Agustín Saavedra Valls, y él me dijo que un grupo de empresarios cruceños le había encomendado hablar conmigo para invitarme a formar parte del gabinete que se iba a instaurar ese día o al día siguiente. Entonces yo también me excusé nuevamente con él, le dije que no, que tenía mis propios proyectos, además estaba a punto de viajar en ese momento al exterior, y como que se había cancelado mi viaje porque no pude llegar al aeropuerto porque el aeropuerto estaba bloqueado, pero esperaba reanudar mi viaje 2 días o 3 días después. Y luego, bueno, recibí la llamada de gente vinculada al señor Camacho y para invitarme. Entonces ya vinieron muchas más otras llamadas de gente vinculada a ellos, pero principalmente mi interlocutor fue Agustín Saavedra Valls, que me pidió que lo hiciera por la Cancillería, que era importante rescatar la Cancillería, que solamente iban a ser 3 meses y que era suficiente para rescatar a la Cancillería, para hacer un cambio inmediato. Prácticamente fui persuadida a aceptar ese cargo, y de hecho acepté a las 5 de la tarde del día viernes, y a las 7 de la noche me posesionaron, ¿no? O sea, realmente para mí fue muy complicado aceptar este cargo, pero bueno, al final de cuentas lo hice como un pedido de todos los ex colegas de la Cancillería, de esa Cancillería institucionalizada que tuvimos hace años atrás. ¿No la habías conocido a la señora Áñez antes? No, yo la conocí a la señora Áñez esa noche del discurso. Bueno, yo suponía que siempre supe que el canciller daba el discurso en las posesiones, entonces preparé rápidamente un discurso. A las 7 me fui a Palacio, no avisé ni siquiera a mi familia porque todo fue de un momento a otro. Demoré 2 días en tomar la decisión, pero al final fue rápido. Y allá, cuando terminé de dar el discurso, me acerqué a ella para saludarla. Fue la primera vez en mi vida que vi a la señora Áñez, que la saludé obviamente con la cordialidad y el respeto que merece un jefe de Estado, y ella igual, ella tampoco me había visto antes, ¿no? Y a muchos de los ministros, tú sabes, Mario, que yo nunca he militado en un partido político, siempre he tenido una actividad laboral muy intensa en lo académico, en organismos, etcétera. En mi vida me he dedicado completamente a construir una carrera profesional de entrega al país desde la cátedra universitaria. Entonces, nunca tuve aspiraciones políticas, no conocía mucha gente de ahí, unos cuantos que los conocía más bien por vínculos con la universidad, con las universidades, y más no. Y ahí empezó mi trabajo en ese ministerio, como un desafío muy grande para institucionalizar la Cancillería, pero inmediatamente todo fue cambiando, porque la crisis política fue tan fuerte, no había día que yo no tenga que enfrentar el acoso de Venezuela, de Argentina y de México en el exterior. No había un solo día. Ellos han creado una red muy grande y muy sólida en el exterior, los países de los estados del Grupo de Puebla. Entonces tienen grandes vínculos en los organismos internacionales, en las instancias de derechos humanos, y ahí trabajamos arduamente con Jaime Aparicio, realmente de una forma denodada, para demostrar que este proceso democrático era constitucional, era limpio, era transparente y que iba hacia unas elecciones generales. Después vino el tema de la pandemia y ahí puse mi vida en ese trabajo. No escatimábamos ningún esfuerzo ni miedo
al virus. Trabajábamos en Cancillería a full, gestionando cooperación, gestionando el retorno de nuestros compatriotas, que por cierto tuve momentos muy difíciles porque hubo una oposición fuerte en el gabinete para asignar recursos para traer a nuestros compatriotas. Entonces vi la forma de adquirir cooperación. Chile me ayudó muchísimo, me ayudó Colombia, me ayudaron muchos países que nos permitían traer a nuestros conciudadanos vía aérea en puentes aéreos que ellos tenían. Y por la vía terrestre, la mayoría fue repatriada de Chile, 5.000 personas y 21.000 en total. Trabajamos mucho, intensamente, arduamente, sabe Naciones Unidas, sabe la Organización Internacional para las Migraciones, del trabajo tan dedicado que tuvimos nosotros, y efectivo, por cierto, porque yo hablaba con mis otros colegas cancilleres. Tuve una relación muy fluida con muchísimos cancilleres, no solo de la región, sino de fuera de la región, y me decían, ¿y cómo estás haciendo? ¿Y qué hacen? Y entonces, porque yo sabía que ellos tenían grandes recursos, aviones del Estado que iban y venían repatriando a su gente, pero Bolivia no tenía eso, ni siquiera BOA en alguna oportunidad pudo ni quiso traer a los repatriados que teníamos varados en Estados Unidos. Entonces fue un trabajo duro que tuve que vencer muchas barreras para lograrlo, pero mis funcionarios, mis viceministros y yo estábamos absolutamente satisfechos porque creo que hicimos historia en eso. Y después vino la consecución de la vacuna. El propósito de nosotros de entrar al mecanismo COVAX, fuimos de los primeros países del mundo que entró al mecanismo COVAX. Fuimos de los primeros porque desde el primer día nuestra encargada de negocios, una funcionaria brillante que teníamos en Londres, se puso a trabajar en este tema. Entonces, contactos por aquí, contactos por allá, y finalmente Bolivia fue uno de los primeros países que confirmaron, o sea, que el mecanismo COVAX confirmó nuestra participación. Eso también me sentí un alivio enorme que así fuera. Y bueno, hubieron muchas cosas, la institucionalización de la Cancillería, que por primera vez creo en la historia, no quiero desmerecer gestiones anteriores a la gestión de Evo Morales, no quiero desmerecer porque yo pertenecí a esa etapa cuando éramos funcionarios de carrera, gente formada, qué sé yo, pero en esa gestión mía, por primera vez hubo un 83% de funcionarios con carrera diplomática y especializados en áreas vinculadas a las relaciones internacionales, y solamente un 13% de funcionarios políticos. Eso es importante decirlo porque los funcionarios políticos, ese 13%, estaban más bien no en el cuerpo diplomático, sino en el área consular, que siempre en los consulados históricamente, y no solo en este país, sino en muchos países, inclusive en países desarrollados, hay cuotas políticas, hay diplomáticos políticos, hay cónsules políticos. Entonces, el espacio que la presidenta fue ocupando ahí fue en el área consular y uno que otro en el área diplomática, pero mayormente logramos tener un equipo, un grupo de encargados de negocios, porque no podíamos tener embajadores, encargados de negocios de más alto nivel. No hay uno al que se le pueda cuestionar. Todos, absolutamente todos de carrera. Esa fue la gran satisfacción, el sueño que yo tuve toda mi vida de institucionalizar la Cancillería, logré. Y no porque ellos hubiesen venido a desbaratar, inclusive han declarado, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una parte de la ley 465 que ellos mismos aprobaron, y lo hizo para
para liquidar el escalafón diplomático, para dejar sin efecto el escalafón diplomático que nosotros armamos, que se basó en el escalafón diplomático que armó nuestro colega Armando Loaiza y un equipo de internacionalistas del año 2004. Esa era la base. Pero ya sabemos que podemos tener un gran equipo en relaciones exteriores, que podemos tener también, como cualquier otro país serio, podemos tener un cuerpo diplomático. No es difícil, podemos lograrlo. Solamente que mientras haya la arbitrariedad y el poteo político en todas las instituciones, no se va a poder. Bien, hay gente que por ahí está sorprendida. Es decir, el canciller, el jefe del gabinete se conoció ese mismo día con la presidenta. ¿Cómo es posible? Sí, es posible. Yo he cubierto muchísimo, 24 años Palacio de Gobierno. Es posible. No es que se llamen presiones, sino es la circunstancia de etcétera, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, sí, sé que no te has metido en política, pero mi buen amigo Panca, que fue tu esposo, fue ministro por lo que estoy recordando, de Urbanismo y Vivienda y ministro de Gobierno. Es decir, sí, él era jefe del MNR y pues en su momento lo nombraron ministro y embajador en Cuba también. En todo caso, Karen, dame un minutito, debo ir a un corte y luego de este corte te voy a preguntar qué pasó internamente. He leído una declaración tuya sobre que Murillo empezó a querer influir para que puedan cambiarte. Luego los mensajes, por favor. Sí. Sí, quiero decirte que hay un poco un eco en tu voz, querido Mario, que no me permite escucharte con mucha claridad, pero espero el corte, sí. Ok. Ha venido el affair Murillo, el tema Murillo. El tema es que cuán responsable, cuán culpable puede ser la canciller por un acto que concierne directamente al ministro de Gobierno y por ahí hasta el ministro de Defensa. Pero ¿cuán culpable puede ser Karen Longarich del tema de los gases? Mira, Mario, creo que aquí hay una deliberada intención de provocarme un daño y ayer mencioné que esto lo voy a denunciar internacionalmente. En su momento, fíjate que he sido la primera en ser notificada para ir a atestiguar en este tema. Ayer el ministro yo ayer tuve una entrevista que parece que no le gustó al ministro. Inmediatamente él también habló, se refirió a mí exclusivamente en un tono que realmente ofende a la imagen de un ministro. No puede ser, y de un ministro hombre, ¿no? Él dijo, ¿y por qué Longarich, en lugar de tuitear, no evitó que se firmara este decreto? Imagínate, que venga ahora a declarar, ¿no? Entonces, no evitó, porque yo no era la presidente. Yo no era el matón del grupo para evitar, yo era el canciller de la República. Y en esos decretos que se han firmado, obviamente intervienen muchos ministerios, no interviene Cancillería. Yo nunca he eludido mis responsabilidades y he manejado de la manera más transparente la Cancillería. De eso me voy a jactar siempre con mucha humildad. Y el ministro ayer se molestó, y claro, se molestó conmigo porque soy una mujer que lo puse en evidencia, la arbitrariedad del ministro Lima. Y obviamente la gente me cree a mí, tuvo repercusión muy fuerte, me cree a mí porque ya lo conocen a él, que es el persecutor, ¿no? Y que no esconde su machismo, lamentablemente. Pero bueno, he sido notificada para ir a atestiguar y llamé a algunos exministros con quienes no hablaba desde el mes de noviembre y aún nadie había sido notificado. Así que
que sepa el país entero de que aquí ya el ministro ha adelantado, además criterio, está inhibido inclusive ya de ser ministro, porque ha anticipado criterio, ha prejuzgado, ha dicho que todos son culpables. Él no pertenece al órgano judicial ni al Ministerio Público y sin embargo ha cometido ese gravísimo error de anticiparse a hacer unos comentarios que desde la lógica y desde la norma jurídica no corresponden. Ahora, han habido algunos nombramientos que yo he leído, Karen, en declaraciones tuyas a Tufiare, que decía el tema de la hermana de Murillo y el tema del señor Mohamed, etcétera. Es decir, tampoco es una, muy canciller puede ser, pero no sé si uno es república independiente, es decir, no, tú sí, tú no. Hay siempre una presidenta y hay, bueno, una presión política. Por supuesto, Mario, pero por supuesto, es muy complejo, es muy difícil ejercer el gobierno y claro que hay límites y en el caso de Cancillería, como en ningún otro ministerio, los otros ministerios tenían libertad para nombrar a sus funcionarios. Pero en el caso de la Cancillería, desde la Constitución Política del Estado, el artículo 172 dice que son atribuciones del presidente de la República el dirigir la política exterior y nombrar funcionarios diplomáticos y consulares. O sea, es el presidente el que los nombra y refrenda, el canciller es el que refrenda. No, todos los nombramientos vienen con resolución presidencial. Y yo he dejado media vida ahí fiscalizando y tratando de que todos los nombramientos que se hagan sean de gente de carrera, gente con solvencia moral, ética y todo. El nombramiento de la señora Murillo, obviamente que vino de Palacio. Yo a Murillo nunca lo he conocido, a su hermana menos. Entonces yo le pedí a la presidenta, le dije que no era conveniente nombrar a la hermana de un ministro. Y bueno, ella me dijo, no sé, pero es que me ha hablado Arturo. Entonces él entró en la conversación y dijo, no, esto es una cuestión humanitaria, han quemado mis hoteles en el Chapare, mi gente ha quedado sin nada. Entonces yo le dije a la presidenta, piénselo por favor, presidenta, para esto va a acarrear problemas muy graves. Entonces él siempre me decía esto, usted no es política, no entiende estas cosas, estas movidas políticas. Bueno, y después finalmente vino ya la instrucción categórica y como que el mismo Murillo me sorprendió cuando Murillo en la prensa dijo que el nombramiento de su hermana lo había hecho la presidenta por razones humanitarias, porque yo todavía quise justificar y dije eso, bueno, un currículum, algo bueno, veremos de justificar. Y con el caso de Mohamed Mostajo, a quien no conozco hasta el día de hoy, Mario, nunca lo he conocido, ¿no? También fue una designación directa del presidente porque en la Cancillería nadie lo conocía a este señor. Y bueno, yo le dije a mis viceministros, al viceministro entonces, le dije que este señor tenía que cumplir funciones permanentes, y es que había sido nombrado para tal. Tenía un gran currículum, un currículum de lo más frondoso. Entonces, en Cancillería vieron que se podía acceder a la instrucción de la Presidente de nombrarlo embajador en misión especial, porque ya habían habido antecedentes en Cancillería. A Solón, al exfuncionario que fue ex embajador en Naciones Unidas, con carácter previo se lo había nombrado embajador en misión especial. Eso me dijeron en Cancillería para algunos efectos, para hacer gestiones en materia de temas de indígenas y de medio ambiente. Y también nuestro querido, recordado amigo Armando Loaiza en algún momento también fue embajador en misión especial para gestionar
la llegada del Papa a Bolivia. Entonces la figura existe legalmente, está en la ley de 465, y yo como canciller no podía rehusarme a una instrucción así categórica de la presidenta, ¿no? Lo mismo ocurrió con otros cónsules, pero y en lo posible en Cancillería exigíamos documentos, exigíamos certificados de buena conducta, exigíamos todo para viabilizar eso. En otros gobiernos, ¿no? En otros gobiernos la instrucción del presidente, bueno, lleven, aprueben, firmen, que vaya, sin siquiera revisar antecedentes. Nosotros hemos sido muy pulcros. Por eso cuando alguien comentó de la Cancillería que habían irregularidades en los nombramientos que nosotros habíamos hecho, que no habían presentado libretas de servicio militar, y yo hablé inmediatamente, porque en la mente no puedo tenerlo todo fresco. Hablé con mi directora de Asuntos Jurídicos, hablé con el director administrativo, con el ex viceministro, y les dije, por favor, explíquenme eso, y ellos me comentaron que ellos tenían copia de todo y que todos los nombramientos nuestros cumplían con todas las exigencias. Pero frente a la decisión de la presidenta, que era quien nombraba quien hacía los nombramientos o quien firmaba, autorizaba, yo ya no podía hacer nada. Pero fueron muy pocos, con mala suerte, malos. Karen, acabas de decirme además que ya te han notificado para hacer una declaración, me imagino. ¿Cuál legal es eso? Es decir, ¿por qué no someten todo esto a juicio de responsabilidades? Es obvio que hay un asunto político y mediático que van a tratar de darle mucho vuelo, pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista legal? Bueno, este es un juicio político, Mario, definitivamente. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Estamos huérfanos, la misma oposición no está haciendo nada o está haciendo muy poco, pero yo quiero decir que si nuevamente repetimos episodios del pasado, vamos a destruir definitivamente las instituciones democráticas. Si se da paso, si se le da gusto al señor Lima y a todo ese entorno de utilizar este momento para evadir responsabilidades respecto al COVID, etcétera, etcétera, y sacrificar a un grupo de personas, a un grupo de ministros por afanes políticos, estamos definitivamente rompiendo la democracia en el país. El Estado de Derecho ya no da más, se sostiene en este momento sobre de delicados, de finos hilos, y esto más ya destruiría completamente la democracia. Yo he hablado con una abogada, colega mía, sé que debería haber un juicio de responsabilidades, pero también sé fundamentalmente que si el señor Murillo y otros han cometido un delito, los delitos son personalísimos y la responsabilidad también es intuito persona, es personalísima. Entonces, esto a todas luces, y porque está siendo promovido por el ministro de Justicia, es un juicio político, y que deberíamos resistirlos todos tendríamos que resistir este juicio político. No es solamente una obligación mía. Yo, Mario, siempre he trabajado por mi país, nunca he pretendido nada especial para mí. Entonces, pienso que en este momento se trata de defender la democracia. Estamos viendo qué es lo que vamos a hacer en el transcurso de la mañana. Voy a hablar nuevamente con la abogada, pero de hecho no puedo apersonarme, Mario, porque no estoy en Bolivia en este momento. Te agradezco mucho. Esas fueron las palabras de Karen Longarí, la ex ministra de Relaciones Exteriores del periodo transitorio de Yanine Áñez. Ella manifestó que la hermana de Arturo Murillo no tenía experiencia profesional en esa área, pero lamentablemente, según el artículo 172 de la Constitución Política del Estado, el presidente dirige la política del país
y de acuerdo a la petición de la expresidenta transitoria Yanine Áñez, Karen Longarik termina nombrando a la hermana de Arturo Murillo embajadora. También recordó cómo fue nombrada canciller del Estado y cómo la contactó la gente del periodo transitorio de Yanine Áñez para que pueda ser ministra de Relaciones Exteriores. Manifestó que ella no conocía a Yanine Áñez de forma personal, que la recomendaron un grupo de empresarios cruceños, que también la llamaron gente vinculada a Luis Fernando Camacho, pero la principal persona que fue el nexo fue el señor Agustín Saavedra Valls, quien la contactó para que ella pueda asumir este cargo en la Cancillería. Karen Longarik manifiesta que ella simplemente cumplía las decisiones de la presidenta de Bolivia, que tiene mucho respeto por ella, que el juicio en contra de ella y las acciones contra los exministros de Yanine Áñez por los delitos de corrupción de Murillo termina siendo un juicio político. Para Karen Longarik, la exministra de Relaciones Exteriores. La Fiscalía citará a 24 exministros como testigos y Karen Longarik estará en Bolivia en 45 días, según su relato de que estaría en temas académicos en el exterior. Algunos exministros firmaron un decreto, otros 2 decretos y la mayoría firmó los 3 decretos en total que autorizan la compra de los gases lacrimógenos. Por la firma de los 3 decretos que autorizan a la compra de los gases lacrimógenos en el gobierno de Yanine Áñez, el Ministerio Público convocará a 24 exministros que fueron parte de los gabinetes de la expresidenta transitoria Yanine Áñez, mientras que la ex canciller boliviana Karen Longarik se aproximó a la Fiscalía de La Paz a través de su abogada y solicitó que su declaración pueda ser virtual porque ella actualmente se encuentra en Chile. Hemos recepcionado por parte del Ministerio de Justicia un pedido sobre esas personas y estamos elaborando un cronograma de estas declaraciones en calidad de testigos, dijo el coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos. La compra de los gases lacrimógenos fue autorizada con la firma de 3 decretos. 4090 del 3 de diciembre del 2019 que autorizó la compra de estos pertrecheros, el decreto 4116 del 12 de diciembre de 2019 que autorizó la compra en el exterior y por invitación directa. Finalmente, el decreto 4168 del 28 de febrero del 2020, que es el que autoriza el desembolso de 40.068.000 bolivianos para la compra. En estos 3 decretos, los nombres de exministros que aparecen son Karen Longarik Rodríguez, Jerjes Justiniano Atalá, José Luis Parada Rivero, Carlos Melchor Díaz Villavicencio, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Hualpa Zanagua, Óscar Mercado Céspedes, Aníbal Cruz Cenzano, Virginia Patti Torres, Mauricio Ordóñez Castillo, Marta Yubra Apaza, Milton Navarro Mamani, Víctor Hugo Cárdenas, Eliane Capobianco Sandoval e Isabel Fernández Suárez. Quienes están fuera del país de esta lista nombrada anteriormente son los siguientes: Luis Fernando López, Yerko Núñez Negrete, María Elba Pinker, Roxana Lizárraga Vera y Víctor Hugo Zamora. Arturo Murillo Prillit está detenido en Estados Unidos, mientras que Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Coimbra Cornejo están detenidos en San Pedro, en La Paz. Los nombres de estas exautoridades figuran en alguno de los decretos, por ejemplo, Jerjes Justiniano firmó el decreto 4090, después fue separado del gabinete de Yanine Áñez, o el caso de Isabel Fernández, cuya firma aparece en el decreto 4168.
En el caso de Karen Longarig, según su abogada Audalia Zurita, explicó que su cliente está en Chile cumpliendo compromisos académicos que fueron planificados con anterioridad y por tanto después de cumplir sus obligaciones podrá retornar al país. Por esa razón dijo que ella está dispuesta a declarar por medios digitales que puedan ser cómodos para los fiscales. Esa solicitud fue entregada a los fiscales la tarde de este martes y esperan una respuesta de las autoridades, pero el fiscal Bustillos advirtió que Karen Longarig debió declarar con el investigador y que después de recibir el informe, los fiscales tomarán una decisión sobre la ausencia de la ex canciller. Mientras que Karen Longarig manifiesta que está fuera del país pero trabajando en un programa académico. Tiene un cronograma de trabajo que termina aproximadamente en 45 días. Manifestó que en julio podría estar de retorno al país, pero todo depende de cómo se vaya desarrollando su trabajo. Karen Longarig no quiere responder porque permitió la designación de la hermana de Arturo Murillo, porque se quedó en el gobierno transitorio de la expresidenta Yanine Áñez a pesar de evidenciar irregularidades en Arturo Murillo, pero ante todo manifestó que confiaban ciegamente en lo que planteaba el exministro, que muchas veces terminaron recomendando a la presidenta transitoria no cometer ese tipo de errores que generarían consecuencias en lo posterior. Al respecto de las palabras de Karen Longarig, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan sobre lo que manifiesta la ex canciller del Estado posesionada por Yanine Áñez, recomendada principalmente por el señor Agustín Saavedra Valls para su posesión en este puesto, un grupo de empresarios cruceños, la gente vinculada a Luis Fernando Camacho? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de lo que manifestó la ex ministra de Relaciones Exteriores del periodo transitorio de Yanine Áñez.